Cordial saludo, apreciada tutora. Mi nombre es Giovanni Darío Maceto Romero, pertenezco al CEAT de Florencia, Caquetá. Actualmente estamos en el desarrollo del componente práctico de electromagnetismo. Me correspondió por terminar mi número de cédula en 1, el experimento número 1 de la práctica 3, el cual habla de la inducción electromagnética. En el primer punto nos dice que en la opción electroimán que aparece en la parte superior derecha del simulador seleccione como fuente de alimentación CA, que corresponde a corriente alterna. Seleccione la opción vueltas 4. Finalmente aumente al máximo la cantidad de voltaje aplicada en la primera bobina, subiendo el selector vertical que aparece en la fuente de alimentación CA al 100%, el cual está ubicada en la parte superior de la primera bobina. Entonces vamos al simulador. Nos dice que elijamos una fuente de corriente alterna y luego nos pide el número de vueltas 4, que ya la tenemos seleccionada, y subir el selector al 100%, selector vertical. Entonces, como podemos ver, aumentamos la onda del voltaje, se hace más grande. Luego, en el punto número 2, nos dice que en la opción bobina inducida, que aparece en la parte superior derecha del simulador, seleccione en la opción vueltas 1, luego 2 y finalmente 3, secuencialmente, y observe en cada caso lo que sucede en cada lámpara. Y nos dice que explique lo sucedido. Aquí tenemos los pantallazos de las 3 simulaciones, con 1 vuelta, con 2 vueltas y con 3 vueltas. Entonces vamos al simulador. Tenemos el voltaje al 100% y vamos a hacerlo primero con 1 vuelta, la bobina inducida. Al hacerlo con 1 vuelta vemos un pequeño destello del bombillo. Luego vamos a hacerlo con 2 vueltas. Vemos que aumenta muy levemente la intensidad del bombillo. Y luego nos pide con 3 vueltas. Entonces, como conclusión de este experimento, luego de realizar las 3 simulaciones, podemos observar que a medida que aumentamos el número de vueltas en la bobina, el bombillo alumbra con un poco más de intensidad para cada simulación, por lo que aumentó el flujo magnético al subir al 100%. Los electrones se puede decir que van a tener más fuerza porque vamos a aumentar el voltaje. En el punto 3 nos dice que luego en la opción bobina inducida, seleccione la opción vueltas 3 y en la fuente de alimentación CA deslice lentamente el selector horizontal de izquierda a derecha, que corresponde al cambio de la frecuencia, y observe qué sucede en la lámpara. Nos dice que investigue lo sucedido. Aquí tenemos el pantallazo de la simulación. Entonces vamos al simulador. Nos dice que coloquemos al 100% la frecuencia. Como podemos observar, la frecuencia se hace más constante y el bombillo los electrones van a tener mayor fluidez y se van a viajar más rápido. Entonces el bombillo va a alumbrar con un poco más de intensidad. Vemos que realizando la simulación puedo notar que al deslizar la frecuencia al máximo, la bombilla incrementa su destello y por ende se mantiene el destello, ya que el ciclo es más rápido. De esta manera se deduce que los electrones viajan con más velocidad porque se aumentó la frecuencia. Al igual, la luz se estabiliza con mayor frecuencia en el tiempo. Para el punto 4 dice que finalmente en la configuración de la fuente de alimentación CA ajuste el selector vertical de frecuencia al 50%. Da clic sin soltar sobre el soporte de la lámpara y muévalo
a la izquierda hasta que quede alineado con la primera bobina, tal como se muestra en la siguiente imagen. Entonces vamos a observarlo desde el simulador. Vamos a poner primero la frecuencia al 50%. Es un poco llegar al 50% y vamos a ponerlo. No se deja mucho el simulador. Y vemos que va a tener la lámpara un mayor destello, porque esto sucede porque va a recibir la inducción de la bobina de la otra bobina. Entonces vemos mayor frecuencia en la luz que emite la lámpara. Entonces vamos a ver la respuesta. Dice que, como se puede observar en la simulación, la bombilla incrementa considerablemente su resplandor y la oscilación es más rápida, ya que la bobina de la bombilla recibe la inducción de la bobina primaria, aumentando así su inducción magnética, teniendo en cuenta que el voltaje y la frecuencia se encuentran al 50%. Bueno, un poco nivelar también el voltaje al 50% para comparar lo que dice lo que nos pide el ejercicio. Obviamente nos va a quedar a la mitad de como lo teníamos antes. La onda nos queda al 50%, la onda de voltaje, y la onda de frecuencia también nos va a quedar al 50%. No siendo más por el momento, muchas gracias por su atención.